Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la obturación reticular. Es la parte final de la endodoncia que hemos realizado. Como muchos dicen, es el retrato de la endodoncia. Ante todo, tenemos que saber qué es obturación reticular. Tenemos que tener bien claro el concepto para poder realizar una buena obturación reticular. La obturación reticular va a ser el cierre hermético del o de los conductos que podemos encontrar en la pieza dentaria, que vaya desde cervical hasta el CDC, con un material inerte y donde se haya preparado una forma de conveniencia adecuada. Por el contrario, ¿qué es relleno radicular? Es muy diferente, es todo lo contrario, es lo opuesto a lo que es obturación radicular. Como en la imagen vemos, es la mala adaptación de los conos. Puede ser la presencia de un cono único, de una subobturación o presencia solamente de una pasta medicamentosa o cemento sellador. Existen diferentes técnicas, las vamos a clasificar en dos grandes grupos, las manuales o convencionales y las obturaciones radiculares con gutapercha termoplastizada, que las vamos a denominar mecanizadas. Dentro de las manuales vamos a tener, o vamos a describir en esta ocasión, la técnica de la condensación lateral, la técnica del cono único o la técnica de condensación vertical o denominada Schiller. Dentro de las termoplastizadas vamos a mencionar a las más importantes en esta última época, la onda continua y la técnica termomecánica. Técnicas manuales. En primer lugar vamos a hablar de lo que es la condensación lateral. Esta técnica dice que el cono principal va a corresponder al último número del instrumento que hemos utilizado en la preparación biomecánica, tanto en su longitud como en su calibre. Una vez introducido el cono principal, junto con el cemento sellador, ponemos el espaciador por la pared más lisa. En el espacio formado entre estos, vamos adicionando los conos accesorios. Al final cortamos y esa es nuestra obturación con condensación lateral. La técnica del cono único. Esta técnica generalmente se la utiliza cuando utilizamos sistemas mecanizados. Igualmente corresponde al último número de la lima que hemos utilizado, tanto en el calibre como en la longitud. Como vemos en estas imágenes, vemos los conos que, dicho sea de paso, son especiales para cada sistema, es decir, para cada sistema rotatorio que hayamos empleado. En esta otra imagen vemos el cono único con el cemento sellador. La técnica de obturación vertical, o también denominada la técnica de Schiller, ¿en qué se basa? En obturar el tercio apical. ¿Cómo? Adaptamos un cono principal y con un instrumento caliente lo cortamos e inmediatamente pasamos con un condensador vertical, es decir, de extremo plano, y lo condensamos, cosa que puede llegar a todas las ramificaciones en la parte apical o deltas apicales. Dentro de las mecanizadas vamos a hablar de las gutapercha termoplastizadas. ¿Cómo podemos lograr esta obturación con estos sistemas mecanizados? Como les había mencionado en un inicio, vamos a hablar de dos técnicas, las más importantes, como tenemos la termomecánica. ¿En qué consiste esta técnica? Es en adaptar el cono principal y utilizar un sistema de limas rotatorias adaptadas al contraángulo que van a entrar en el espacio conformado entre la gutapercha y el conducto radicular. Como vemos en la imagen, primero se hace en forma lateral, luego apical. Cuando ya hay el calor friccional, sacamos y condensamos con un gutaperchero de extremo plano o condensador vertical. Cabe mencionar que las revoluciones son de 8.000 a 15.000 revoluciones por minuto las que utilizamos. Entre los ejemplos que podemos tener de estos obturadores manuales está el Gutacondensor y el termocompactador de Max Pade. Otro que está en boga últimamente es el de onda continua, que ha sido desarrollado por Buchanan en 1987. ¿En qué consiste? Presenta dos dispositivos. Uno para cortar el cono principal y otro para rellenar el tercio medio acervical. ¿Cómo hacemos? Adaptamos el cono principal, ponemos el pen que tiene calor, cortamos
condensamos verticalmente con un atacador de condensación vertical y todo este tercio medio y cervical ponemos la gutapercha inyectable. Existen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar que esta técnica nos ayuda mucho en los conductos en forma de C, en las reabsorciones internas, en los conductos laterales y en los deltas apicales que puedan presentar los conductos radiculares. Dentro de las desventajas, por el tema de la plastificación, a veces no se puede controlar la extrusión de la gutapercha, produciendo daño en el periodonto. Peor si es encima de los 10 grados centígrados. Bueno, nos vamos a basar ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clínica? Vamos a combinar 3 técnicas manuales o convencionales. Vamos a hacer, en primer lugar, la técnica del cono principal. En segundo lugar, vamos a hacer la técnica de la condensación lateral. Y vamos a terminar esta técnica combinada con la condensación vertical. Ante todo, tenemos que tener condiciones, saber qué condiciones tenemos que tener para poder obturar un conducto. Es así, que tanto para la obturación radicular con sistemas convencionales o sistemas mecanizados son los mismos. Entonces, tenemos que las condiciones, en primer lugar, va a ser que hayamos obtenido una forma de conveniencia adecuada. Es decir, que hayamos hecho una preparación biomecánica adecuada, hasta un número adecuado. Segundo, el paciente no debe estar anestesiado porque puede camuflar el dolor. Tercero, el paciente no debe tener ningún tipo de dolor. Al mismo tiempo, tenemos que percibir si existe algún tipo de dolor. Si existe algún tipo de dolor, no se puede proceder a obturar el conducto. Se lo irriga, se lo medica y se lo cita para otra sesión. También debemos comprobar que el conducto esté seco, sin presencia de ningún tipo de exudado. Si vemos que hay algún tipo de exudado o algún tipo de purulencia, entonces tenemos que irrigar, como les he dicho nuevamente, y medicarlo. Y otro que en muchos países se utiliza es el control bacteriológico negativo. ¿Cuáles son los requisitos para los materiales de obturación? En primer lugar, que debe ser de fácil manipulación y aplicación al conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener un buen tiempo de trabajo. Tiene que tener una buena estabilidad dimensional, debe ser impermeable y adherente. Debe correr muy bien a través de la anatomía radicular para que podamos observar si está bien o mal la obturación. Tiene que tener una radioopacidad adecuada. Un punto importante es que no debe alterar el color del diente. Debe tener acción antibacteriana. Y esto que es una gran condición o requisito que debe tener cualquier material de obturación. Debe tener la propiedad de ser removido parcial o totalmente. Y al mismo tiempo debe ser compatible. Los materiales de obturación que vamos a utilizar los podemos dividir igual en 2 grandes grupos. Los rígidos o sólidos y los plásticos. Dentro de los rígidos vamos a tener a la gutapercha. Dentro de los plásticos a los cementos selladores. La gutapercha fue empleada desde 1867. Dentro de su componente esencial está el óxido de zinc en un 60 a 75% y un 20% de gutapercha, que es una sustancia vegetal. También tiene otro tipo de componentes, como podemos ver los colorantes, ceras, carbonato calcio, sulfato de bario, sulfato de estroncio, resinas, ácido tánico, catgut pulverizado. Dentro de los cementos selladores existen varios grupos, pero ¿cuál es la propiedad que debe tener en primer lugar? Que deben ser sustancias inertes o antisépticas, que colocadas en el conducto radicular van a ser coadyuvantes de la obturación. ¿Cuál es el objetivo del cemento sellador? Es ocupar los espacios entre la gutapercha y las paredes del conducto radicular, así como también entre los que existen en los propios de gutapercha. Ojo, no estamos diciendo que con un cemento sellador vamos a obturar el conducto radicular. Es algo secundario, es coadyuvante de la obturación con gutapercha.
¿Cuáles son las funciones de los cementos selladores? En primer lugar es fijar el cuerpo obturador, es decir, fijar la gutapercha, el cono principal, y los conos accesorios. 2. Sellar las irregularidades y discrepancias menores existentes entre el cuerpo obturador y las paredes del conducto. Al mismo tiempo, lubricar la inserción del cuerpo obturador, facilitando su ubicación. Y también obturar los conductos accesorios permeables y los orificios múltiples que pueda presentar el conducto radicular. Existen varias clasificaciones de los cementos selladores, pero nosotros nos vamos a basar según el componente de base. Hay selladores que van a estar en base a óxido de zinc eugenol, selladores en base a resinas plásticas y selladores en base a hidróxido de calcio. En estos cuadros podemos observar los en base a óxido de zinc eugenol. La gran ventaja es que presentan una gran estabilidad dimensional. La gran desventaja es que no son compatibles cuando la restauración final de la corona va a ser con resina. Dentro de las resinas plásticas o sintéticas, tenemos la ventaja de que sí son compatibles cuando vamos a realizar la restauración de la corona con resinas, pero al mismo tiempo hay una desventaja que está siendo estudiada. Es así que, si podemos ver en la composición, el líquido en todas estas resinas de todas las diferentes casas siempre contienen el bisfenol A. Y este bisfenol A está siendo observado porque se dice que es cancerígeno. El hidróxido de calcio, los cementos selladores en base a hidróxido de calcio. Si bien sabemos que el hidróxido de calcio es uno de los grandes ayudas dentro de lo que es la medicación del conducto, se ha querido elevar esta propiedad a los cementos selladores, con su pH alcalino de 12.5. Tiene muy buena aceptación en tema de conductos con infección, pero también tiene la gran desventaja que es muy inestable, se reabsorbe muy fácilmente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer, la técnica de obturación combinada. Esta técnica la vamos a realizar tanto en la preclínica como en la clínica. En primer lugar, como les había dicho, vamos a utilizar 3 técnicas en una. La primera técnica que vamos a utilizar es la del cono principal. En la imagen vemos la longitud de la pieza dentaria. Nosotros tenemos la longitud de trabajo con la cual hemos realizado la preparación biomecánica. La longitud del instrumento, o sea, la longitud de trabajo, se va a traspasar tanto en longitud como en calibre al cono principal. ¿Qué quiere decir esto? Si mi lima ha sido una número 40, mi cono principal va a ser un número 40. Una vez seleccionado el cono principal, tenemos que tener varias precauciones. ¿Para qué? Porque el objetivo del cono principal es obturar por sí solo el tercio apical. ¿Y cómo corroboramos esto? Que si bien ha entrado el cono principal a longitud de trabajo, este no debe ser de fácil retiro, es decir, debe haber una ligera resistencia a la tracción. Si nosotros corroboramos que está en longitud y que es difícil sacarlo de su posición, está obturando por sí solo el tercio apical. Y sí, sería nuestro cono principal. ¿Por qué es tan importante esta adaptación del cono principal? Porque si bien nosotros hemos hecho nuestra adaptación del cono principal, ya en esta imagen podemos ver que la conometría está súper bien. Estamos lejos del periápice, pero no estamos corroborando de que hay resistencia a la tracción. ¿Qué pasa si no corroboramos esta resistencia a la tracción y nos queremos engañar? Va a pasar esto, una sobreobturación. ¿Por qué? Porque el principal objetivo, aparte de obturar el tercio apical, por sí solo, es que va a ser un tope para evitar la extrusión de material. En este caso, por ejemplo, no se ha corroborado, no se ha comprobado esta resistencia a la tracción y se ve cómo se extruye el material de obturación. Por ende, es un fracaso endodóntico y tenemos que desobturar, hacer un retratamiento. Una vez que hemos realizado la adaptación del cono principal, repitiendo, tiene que obturar por sí solo el tercio apical, como corroboramos con resistencia a la tracción. Ya tenemos seleccionado el cono principal, lo dejamos esterilizando en hipoclorito de sodio en un vaso Dappen junto con los conos accesorios y procedemos a preparar el cemento sellador.
La consistencia debe tener como de un hilo que podemos levantar y que se produzca una forma de hilo. El cono principal lo untamos con el cemento sellador y lo llevamos al conducto radicular en posición. Seleccionamos un espaciador digital o manual. Y aquí empieza la segunda técnica de la técnica combinada, la condensación lateral. El espaciador siempre lo vamos a introducir por la pared más lisa, por la pared más, en este caso, por la pared palatina. En esta imagen podemos observar al revés. Siempre el espaciador tiene que ir, como les digo, en la pared más lisa, por la pared palatina. En el caso de inferiores, por la pared lingual. Se introduce con movimientos firmes hacia apical, luego hacia vestibular y hacia lateral. ¿Por qué? Porque el objetivo de la condensación lateral es obturar las anfractuosidades de la cara vestibular. ¿Ya? Aquí vemos la imagen, cómo ponemos el espaciador digital. Una vez que hemos hecho el espaciado, en ese lugar ponemos los conos accesorios. Se ponen los conos accesorios untados igualmente con el cemento sellador hasta que no entre más allá del tercio cervical. Una vez que corroboramos que no entra ningún cono más, procedemos al corte de los conos de gutapercha. ¿Cómo lo realizamos? Prendemos un mecherito, tenemos a la mano un gutaperchero de bolita. ¿Ya? Tiene que ser de bolita del diámetro del conducto radicular. Calentamos la mecha por 10 segundos y lo ponemos en el conducto y de un solo tirón lo sacamos. Y aquí viene la tercera técnica de la técnica combinada que estamos hablando, la técnica de la condensación vertical. Una vez que hemos cortado los conos de gutapercha lo más cervical posible, en lo caliente se cambia el instrumental a un atacador de extremo plano, un condensador vertical, que va a presionar apicalmente estos conos de gutapercha. ¿Cuál es el objetivo de la condensación lateral? Hacer que estos conos de gutapercha compacten bien el CDC y al mismo tiempo puedan entrar los conductos laterales que están a nivel apical. Como punto 10, limpiamos la cámara pulpar de los excedentes que puedan haber quedado, tanto de cemento, de gutapercha, etc. ¿no? ¿Con qué lo vamos a quitar? Con alcohol éter, todo esto embebido en una bolita de algodón. Una vez que tenemos limpia la cámara pulpar, procedemos a sellar la cámara pulpar provisionalmente hasta el fondo. Sacamos una radiografía postoperatoria y tenemos un tiempo de espera de 4 días, en el cual el paciente después de los 4 días no tiene que tener ningún tipo de dolor. Si el paciente al cabo de los 4 días dice que no tiene ningún tipo de molestia, se procede a hacer la restauración de la corona. Por el contrario, si en el lapso de esos 4 días el dolor se incrementa o se mantiene, eso significa que es un fracaso endodóntico. Por ende, tenemos que desobturar y hacer el retratamiento de conductos. Bueno, vamos a aplicar un poco de todo lo que hemos hablado en un caso clínico. Esta es una pacientita que llega con molestias ligeras a la percusión vertical en la pieza 22. ¿Ya? A la radiografía preoperatoria vemos que el conducto y la cámara pulpar son amplios. En el periápice vemos que hay una zona radiolúcida. A las pruebas de vitalidad son negativas, dando como diagnóstico una periodontitis apical crónica y un diagnóstico pulpar de necrosis pulpar. La longitud aparente del diente es de 24 milímetros. ¿Cómo se toma la longitud aparente del diente? Desde el borde coronal hasta el periápice o el ápice radiográfico. Siempre después se disminuye 1 milímetro y esta es la longitud aparente que vamos a darle al instrumento. En este caso, si era 24, vamos a restar el milímetro y nuestra longitud aparente del instrumento va a ser de 23 milímetros. Esta longitud aparente del instrumento se la transporta al instrumento y ya se denomina la longitud conocida del instrumento. Con 23 milímetros nuestro instrumento
En el conducto lo llevamos a radiología. Esto es denominado conductometría. En este caso clínico en especial, realizamos la conductometría con la número 25. Puse en un cuadradito porque eso significa que es una lima K. Mi borde de referencia es el borde incisal. Mi tope de goma va a estar apoyado en el borde incisal. Sale la conductometría y vemos que estamos al ras a nivel del ápice radiográfico. Eso quiere decir que estoy sobreinstrumentando, porque siempre tiene que estar a 1 milímetro por debajo. Por ende, corregimos esta longitud con 22 milímetros, que va a ser nuestra longitud de trabajo, con la cual vamos a proceder a realizar la preparación biomecánica. En este caso, realizamos la preparación biomecánica hasta el número 40, con lima K. En estas imágenes vemos que el conducto, como era recto, entonces hacemos la técnica seriada, de la 15 a la 20, de la 20 a la 25, de la 25 a la 30, de la 30 a la 35, de la 35 a la 40, siempre recapitulando con el inmediato inferior. Una vez que hemos logrado la forma de conveniencia adecuada, es decir, que hemos llegado a la lima adecuada, procedemos a medicar la pieza dentaria. ¿Ya? En este caso pusimos hidróxido de calcio en el conducto, lo dejamos por 7 días. Después vino la pacientita y procedimos a hacer la conometría. Como habíamos dicho, se traspasa el calibre y la longitud del último instrumento con el que hicimos la preparación biomecánica. Y hemos instrumentado hasta el número 40, por ende nuestro cono principal, el que vamos a probar, es un cono 40 con longitud 22 milímetros. Preparamos todo nuestro instrumental para poder obturar nuestros conos de gutapercha, nuestros espaciadores, en este caso manuales, los condensadores verticales, el gutaperchero de bolita, nuestro cemento sellador, el encendedor y el mechero. Entonces, adaptamos el cono principal. Como hemos visto en la radiografía, está en longitud, está a 1 milímetro del CDC, entonces es seleccionado. Como les había dicho, ponemos en un vasito de agua para que vaya esterilizando junto con los conos accesorios. Como segunda parte de la técnica combinada, hacemos la condensación lateral, en este caso con un condensador manual. Y la tercera parte de la técnica combinada, cortamos el ramillete de los conos de gutapercha y en lo caliente ponemos nuestro atacador vertical. Sacamos nuestra radiografía postoperatoria y esta es la imagen. Tiene que ser densa, no tiene que haber poros u oquedades, no tienen que haber zonas radiolúcidas en la obturación radicular. Y como ven, estamos cumpliendo lo que era la definición de obturación radicular. Obturación hermética en forma tridimensional que vaya desde cervical hasta el CDC con un material inerte que no afecte los tejidos adyacentes, que quiere decir que no estamos sobreobturando. Bueno, las imágenes de la conometría, la condensación lateral, la condensación vertical y la radiografía postoperatoria. Con esto habríamos terminado todo lo que es la parte de endodoncia. Espero que hayan comprendido, especialmente con el caso clínico. Bueno, nos vemos en una siguiente ocasión.